Hola, Mora. Bueno, vamos a empezar con la primera clase. Disculpa porque se ve mal, porque más que se noche está y siempre por oscuro, están en la zona de porquería. Así que bueno, pero igual no te quería pasar con la primera clase. Esto es muy chistoso para mí, en serio muy chistoso para mí. Pero bueno, vamos a ver si me ven más tarde, a ver si nos dicen, o no sé, yo más que más o menos bien. Bueno, por lo que me dijiste, sé que sabes lo que es IUV6, lo más básico, pero por las dudas te voy a repasar para que sepas bien, aunque creo que el IUV6 creo que no tienes problemas, pero el GTD, ¿para qué se utiliza principalmente? Que sí, que sí, que sí, en realidad para qué se utiliza, y después que son pronombres, y después vamos a empezar con el do y el das, que es lo más básico, digamos, que es el tiempo presente simple. Por lo general, do y andar se utiliza para las acciones, pero en preguntas y respuestas también, en negativa y así como en cada tiempo. Pero el do y andar se utiliza para las acciones del momento del presente simple. Y para el do y el da, lo que primero que tenés que saber es que el da, que se escribe el doe, ahora te voy a mostrar cómo se lo escribo yo y te lo voy a escribir yo. El she, sabes que es ella. El he, que se escribe he, él. Y el it se utiliza más para las cosas y los animales. O sea, it se utiliza más para los animales, o sea, no para una persona en concreto. Se utiliza más como digamos para los artículos y todo eso. Eh, por ejemplo, el that, no sé si me entendés, that, no sé si me entendés la letra, pero bueno. Cualquier cosa después se lo escribo en un cartelito bien, le saco una foto y te lo muestro en el video. El that se utiliza para el she, para el he y para el it, nada más. ¿Entendés? El that se utiliza para el she, para el he y para el it. O sea, cuando vos querés hablar de eso, se utiliza el that, y cuando querés hablar de eso, se utiliza el that también, y cuando va de ir, o sea, un animal o una cosa, se utiliza el that. Se escribe dos, se dice da. Y el do, que se escribe do, se utiliza para el I, U, we, they, que son los últimos, los otros que quedan. Los otros son el I, you, el we y el they. Es una letra de mierda, de mierda, todo es de mierda, no me vas a entender. Y no sé si le decimos pero ¿dónde mierda estoy mierda? No sé qué ni qué se me sale. Ahí. El I, you, we, they. El I soy yo, el you eres tú, el we somos nosotros y el they ellos. Ahora, cuando vos querés negar, se dice I don't. Por eso el don't es una negación, pero en presente simple. Porque también hay negaciones en el can, en el didn't, en el could, que son tiempos pasados y otros son futuros. Por eso, obvio, en cada tiempo va a haber una negación, una afirmación y una pregunta. O sea, a ver, cuando veas presente simple vas a ver las formas como se usa para negar, para preguntar y para afirmar. Cuando veas presente continuo, va a pasar lo mismo, porque obvio vos estás hablando en un determinado tiempo. Yo ahora por ahí te puedo estar hablando de presente, pero cuando te hable por ejemplo, pasado, si te hablo de pasado y quiero negar que algo que es del pasado, te voy a negar, pero cómo se tiene que negar en ese tiempo. Por ejemplo, el did se usa para el pasado. Y si yo te digo didn't, te estoy negando algo que es del pasado, no del presente. Para negarte lo del presente es son o doesn't. Se le agrega el... Primero vamos a ver si nos por la negación para que primero entiendas más básico. Te voy a hacer afirmación. Por ejemplo, siempre se utiliza primero eh, el sujeto, que vendría a ser el she, he, que vendría a ser los pronombres. A ver si me estoy diciendo mal.
por las dos que tengo acá para no decirte cualquier cosa, ¿sí? Mm, mm, mm. Ay, para. Mm, sí, está bien. Primero te va a usar el do y el da. Por ejemplo, eso se usa más en las preguntas. Cuando vos querés hacer una pregunta en presente simple, lo primero que va es el do o el da. Depende de la persona que estés hablando. Si estás hablando de ella, vas a poner da. Si estás hablando de I, you, we o say, vas a hablar con el do. Cuando vos preguntas, lo primero que tienes que poner es el do o el da. ¿Vale? El do o el doe. El do o el doe. Y de ahí, después de eso, le agregaste el sujeto que no tiene pronombre, I, you, they. Luego das, por ejemplo, en este caso vamos a darte primero un ejemplo de do y después un ejemplo con das. Sujeto, lo escribo en español porque si te iba a dar subject, capaz que me matas, pero no entiendo cómo se llama. Subject, que se escribe subject con J, mira, y así. A ver, no sé dónde te tienes que ver. Creo que es subject, escribe subject, y subject, utiliza ese sujeto, ¿sí? Puede ser ella, vos, nosotros, yo, así. Cuando vas a hacer una pregunta, si estoy hablando de yo, por ejemplo, que para el yo, como te dice, para el yo, el tú, el ellos y nosotros se utiliza el tú, y para ella, él y eso, que es el él, el da. Así que si yo, por ejemplo, quiero hablar de mí o de vos, te voy a poner do you, ¿entendés? Eso es para una pregunta. Do you. Se escribe do you. Me saca. Ah, bien. Igual creo que no se ve nada. Esto cualquier cosa que lo escribo en un cartelito y se lo escribo en eso. Do you go, creo que se pone el verbo, sí, sí, el verbo. El verbo se va a poner en infinitivo. El verbo infinitivo es el que está común como vos lo ves en todos lados. Porque, por ejemplo, el verbo auxiliar a veces va con S, con S, se le agrega el verbo, o el ing, que es el verbo to be, y en este caso el infinitivo es eh, tal cual está. Por ejemplo, el live, vos en otras veces lo vas a encontrar con live, o sea, con la S. Y justamente se escribe live, y ese es el live es el común, digamos, como es en realidad el verbo, y ese es el infinitivo. Ahora, por ejemplo, si vos lo encontrás en otro video, capaz que lo encontrás en live, ¿entendés? Y eso se utiliza más para el presente, pero cuando no estás llamando. Cuando estás haciendo una pregunta, se utiliza en infinitivo. Por ejemplo, do you go, do you go, do you go to school, por ejemplo, ¿no? Esa es una pregunta. Do you go to school? O sea, ahí te estás preguntando si vas vos al colegio. Primero para hacer la pregunta, primero tiene que ir el do o el that, y después el are you, we, they, she, he, lo que quieras poner, y después el verbo, que en este caso es go, que es ir, y después todo el resto de la oración, de lo que quieras decir, por ejemplo, a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, y con el that va a pasar lo mismo, pero cuando vos pongas that, significa que estás hablando de ella, de él o de una cosa. Por ejemplo, that, he goes,
Is it farmer? Ahí te está preguntando ella si va a la farmacia. Eh, no sé si me entendí, pero así es. Para el ella, el yes es el that, y para el I, you, we y they, el do. Es así de fácil y sencillo hacer una pregunta en presente simple. Primero que nada, también para las preguntas, para... Bueno, esto está bien, sí, esto para hacer preguntas. Mm, eso, también. Cuando vos encuentres preguntas en presente simple, también te pueden aparecer las preguntas cortas, que se responden de manera corta. Por ejemplo, si te pregunta, eh, do you are a student? Yes, I do. Entonces, porque te está preguntando si sos un estudiante, tú respondes por sí o por no. Esas son las preguntas cortas, que no respondes por sí o por no. Tal que como esta que yo te puse last to go to school, que te responde de otras maneras porque son preguntas largas. Pero las preguntas cortas son así. Por ejemplo, vos te preguntas si sos bailarina. Do you are a dancer? Y vos decís, yes I do, sí lo soy, o no I don't, que es para la negación que se usa en do y el das lo mismo, pero nada más que se le agrega el no. Y la forma de agregarlo es doesn't o don't. Entonces, bueno, esto para preguntas. Eh, y para preguntas cortas, es yes I do o yes she does, yes I do. Que lo que va a respetar las preguntas cortas también es el cómo es el do el that. Por ejemplo, tú le preguntas, she is pharmacist, pues esa es una farmacéutica. Yes, she does, porque acordate como te dije antes, el does se usa para el she, para el she, para el she, para el. Así que para las preguntas cortas también va a pasar lo mismo. Lo mismo, nada más que es ser más corta de responder. Si es she does o no she does. ¿Me entendés? Es lo mismo que las preguntas, el do y el das en el presente están siempre y con la misma regla. El do solamente para el I, you, we y they, que significa yo, tú, ellos, nosotros, pero es al revés. El we es nosotros y el they es ellos. Y el that para ella, para él y para la cosa. Así que va a pasar lo mismo en las preguntas cortas. Donde te preguntan de por sí, pues ya sabes que tienes que poner that. Eso seguro. O sea, el do. Do. Preguntas cortas, yes I do o no I don't. Quiere decir don't, así como se dice. No sé si me está haciendo. ¿Ves? Se escribe no I don't o yes I do o no. Esta es la forma de mencionar. Puede ser lo que uno sabía. Cuando decís don't es porque estás negando, estás diciendo que no. ¿Ves? Por lo general que en realidad capaz que tenemos un do not, que es do not. Pero esta es la forma corta del do not, que es negación. Entonces vos pones don't y vos pones o that. Que el doesn't, por ejemplo, yes, y that, y para negar, no, sí, doesn't. Do es ¿ves? Acá abajo. Aquí también. ¿Ves? Do es ¿cómo se escribe? Así. Estas son las preguntas cortas. También en presente simple. Todo esto que te estoy mostrando es presente simple. Y 6 años es lo que nos hace saber.
al igual que el will, el futuro. Eh, después para, ¿cómo se dice? Pregunta. Ah, ilegal. Las negaciones también son iguales, entonces siempre va el do verdad. Se repite lo mismo. El do verdad en todo presente simple, sea pregunta, sea respuesta, sea una negación, una afirmación, el do verdad respeta la misma regla siempre, en presente simple. A ver, si no te olvides que el presente simple es más para las acciones, o sea, lo que vos estás realizando. Bueno, no lo que estás realizando, sino digamos, porque si no también te confundes con el presente continuo, que es el verbo ing. De eso, bueno, después vamos a ver primero el no, perdón, a ver, acá están las preguntas. Claro, son rutinas. Es útil. Eh, ¿Qué nos lo dice? A ver, esas son las formas de preguntas. Si puedes pasar alguna duda, a veces la pregunta es ah, después para responder una pregunta. ¿Sabes lo que es where, when y do? Son los tiempos. Where, que se escribe where, where, no, el where, que se escribe where, ¿ves? Es donde, significa dónde. When significa cuándo. Cuándo. Por lo general empieza con WH, WH, WH cuando son preguntas. Los tiempos, las formas, por ejemplo, cuándo, dónde, con quién, todo, y empieza con WH por lo general. When, en el how, que se escribe H-O-W, es cuánto, que se escribe how. No sé si ves bien. El how, el why, que es el por qué para preguntar, porque el por qué después para hablar se dice because, pero cuando preguntas es why, why, por qué, W-H-Y, where, when, what, how, when, what, bueno, what, seguro que no sabes qué es, y otra más antes, what, how many, que se dice many, se escribe many, ¿verdad? Eh, es cuánto, cuánto, porque estás hablando de cantidad. No sé si las viene o no, te estoy haciendo de cualquiera. How often, que significa con qué frecuencia,
Where, when, how, when. Me parece muy encanta. Mm, ¿por qué? Creo que te dije todo. Estoy buscando por todo, bueno, por cualquier cosa, obvio. Porque sé, pero viste, no tampoco soy perfecta. Obvio que me puedo equivocar. Mm, Ah, me faltó el who. El who está preguntando por quién. Se escribe W-H-O. ¿No? ¿Quién? Y por lo general, estos que son los modos de pregunta, que son los modos de pregunta, se utilizan para armar preguntas también. ¿Qué es esto? Entonces, sí. Por ejemplo, querés preguntar cuándo, dónde, cómo, quién, se utiliza primero se pone lo que quieras poner, por ejemplo, quieres preguntar cuándo, es when, entonces pone when, that, o you, he o I, o sea, el pronombre, va así. Pues, primero va la primera expresión, word, a una palabra, lo que vos quieres preguntar, dónde, cuándo, cómo, con quién, con qué frecuencia, eso va primero, cuando me vienes a preguntar sobre esto. Por ejemplo, preguntar dónde, primero va dónde, después le agregas el do, el da, te acuerdas de lo que es, más el sujeto. El sujeto es, ¿cómo es esto? Es he, she, it, I, you, we, they, son los pronombres. ¿Sí? Luego más sujeto, más el verbo, que también va a estar en el infinitivo, como se dice, el infinitivo que como está, verbo, en infinitivo, y después todo el resto de la oración. Por ejemplo, yo quiero preguntar cuándo vos llegaste a tu casa. Entonces lo que voy a hacer es preguntar cuándo y cuándo se dice bueno. Entonces ponemos when does she go to the home? To his home. Ah, eso también. A ver, mejor. Cuando querés hablar de tú, por ejemplo, yo pregunto ¿cuál es tu casa? Y me estoy refiriendo a ella para hablar, por ejemplo, cuando voy a decir yo la amo, entonces tenés que poner I love her. Her se utiliza para ella, no puedo decir I love you, ¿entendés? El she se utiliza más para decirlo cuando vas a hablar principalmente de esto. Cuando vos estás hablando de la amo, como si fuera un tipo de otra cosa, va el her, me parece el her, en este caso es el contrario, por eso vos acordás, el she es ella y el he es él. Cuando vos querés hablar de ella, por ejemplo, la amo, vas a decir I love her, o sea, de él, la ama. Parece que están diciendo de él, pero no, es de ella. Y cuando querés hablar, es para ella. Cuando querés hablar de él, va el he, que se escribe con A. ¿Ves? Acá arriba. Acá arriba. Esto, el número de favorito, no sé si decir. ¿Ves? Her se escribe H-E-R y he, H-I-E. Cuando vos quieres decir lo amo, tenés que poner I love her. Sí. I love him. ¿Sí? Cuando quieres decir la amo, I love her. ¿Sí? Para eso. Y la misma va a pasar en las preguntas con respuestas o cuando escuchas hablando también en presente. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuándo fue ella a su casa? Entonces yo te voy a preguntar, when does she go to his, to her, perdón, her home? ¿Cuándo fue a su casa?
¿entendés? Entonces, acordate por ejemplo. When, que significa cuando, el that, porque estoy hablando de ella, y ahí le pones el she, go to her home. Y ahí ella hizo una pregunta. ¿Ves? Está acá abajo. Y la puta madre. ¿Ves? No sé si ves bien. ¿Ves? When does she go to her home? O sea, ¿cuándo fue ella a su casa? Y lo mismo va a pasar cuando estás preguntando de tú, que vas a ser con tú. Por ejemplo, si vas a preguntar, ¿cuándo nos vamos a comer? Eh, ¿Por qué tú te fuiste? O no, ahora, otra cuestión para que tú entender. A ver, ¿por qué se fueron? Mm, ¿Cuándo ya se inició? ¿Dónde estaban estos? ¿O dónde están? Vamos a preguntar where, porque es dónde, where do, porque está hablando de ellos, y se utiliza el do. They, where do they? Yo estoy preguntando dónde están ellos. ¿Ves? Ahí abajo. Ahí utilicé el do porque estoy hablando de ellos. ¿Entendés? Estas son las preguntas para hacer el presente simple. Esas son las preguntas. Lo que siempre te tienes que acordar son los modos de pregunta. ¿Cuándo? Que se dice where. ¿Dónde? Que se dice when. No, al revés, se dice where se dice dónde. ¿Qué es esto? Where se dice dónde. When es cuándo. How, cuánto. El why, por qué. El what, qué. How many, cuántos. Puede ser una de cantidad. El how va cómo. Cómo. Y el how many son cuántos. Y el how often con qué frecuencia. Y el who, quién. Pues siempre se tienes que acordar de eso. Ahora después te lo voy a poner en un cartelito para que lo puedas anotar bien y te acuerdes. Y para hacer eso, vos eso te tienes que acordar primero cómo preguntar, qué significa cada cosa, porque si no te acuerdas qué significa cada cosa, por más que sepas los tiempos, no vas a poder hacer nunca nada, porque tienes que saber cómo se dice, cómo, cuándo, dónde, quién, pues, con qué frecuencia, cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo sabes, no vas a poder hacerlo. Eh, ¿Qué más? Bueno, este es presente simple. Eh, Solamente para las preguntas. Ahora te dice que va a hacer para negar, para una negación. Que también pasa lo mismo, nada más que no me estás preguntando y le sacas las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando, dónde, las buenas preguntas se le tienes que sacar porque me estás preguntando, se me está negando y es diferente. Pero dentro de todo es casi todo igual. Como te digo, acuérdate de que la regla del do y el das es siempre lo mismo. El do es para él, no, perdón, el do es para el yo, tú, ellos, nosotros, nada más. Y el da es para ella, él y él. Eh, Mientras vos te acuerdes del da, que es para ella, él y eso, te vas a acordar que el do es para todos los otros sujetos que no son nombrados. Por ejemplo, yo, tú, ellos, nosotros, es el do. Pero mientras vos te acuerdes que el da es sí, sí y, que son esos tres además, te vas a acordar que el do son los otros que restan, que no dices que nombrados. Así que es fácil de acordarse. Eh, Después te voy a enseñar lo que es la fonética de inglés, que ahí es cómo
porque obvio que no se dice como escriben las cosas. Por eso primero necesito que sepas las palabras, que sepas los tiempos todo para después poder hablarlo. El tema es que al menos sepas escribirlo y saber qué significa. Después de última, aprenderlo a pronunciar, esto ya después, ya casi lo último. Porque lo importante es que vos cuando leas algo entiendas lo que dice, ¿entendés? O si vos querés escribir, sabes cómo hacerlo. Bueno, te voy a poner la hoja así un ratito, a ver si podés leer y notar bien lo que dice. ¿Sí? A ver, es muy simple. Después igual te voy a poner preformaciones para que yo lo entienda. Los tiempos los tenés que tener sí, sí. Y creo que no tengo que nada más abajo. Creo que esta cámara de nuevo no sé dónde que te estoy mostrando. Ahí. A ver, acá te lo voy a poner bien. O pone pausa y lo anotas. Lo que sea. Lo que entiendas. Y seguimos en el presente simple, pero ahora para negar. En realidad yo tendría que haber empezado por darte verbos, porque seguramente no sabes significar los adjetivos de los verbos y no sabes enfocar en una pregunta. Ese es el problema. Pero bueno, ahora yo te enseño a negar y después con lo otro te enseño algunas palabras como se dice y después ya la próxima clase te voy a seguir diciendo que falta que es la afirmación y creo que nada más. La afirmación en presente simple y después vamos a continuar con eso. ¿Sí? Ahora para negar. ¿Te gusta casi lo mismo? O sea, te hice una pregunta. A ver si se lo tengo para acá. Negación, 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 negación. Sí, bueno, como te había explicado antes, no tiene nada de presente. Nada más que no preguntar, no hace falta mucho más de todo orden. Primero va el sí o el sí o el it o el I, you, we, they, lo que quieras poner, de quien que me quieras hablar, si estás hablando de vos, si estás hablando de ellos, si estás hablando de... No importa lo que vos quieras poner, pero eso va primero en la negación. Y después va el do o el does. El do o el does, por ejemplo, he doesn't go to school. O sea, él no va al colegio. ¿Entendés? Eh, es simple. En la negación es poner el ella, él, lo que quieras poner, la persona que estés hablando, y agregarle el dual as según la persona que vos pusiste. Si pusiste sí, tenés que tener que poner si pusiste you, se activa el do, ¿sí? Y después, nada más que negándolo, como te dije antes. La negación es doesn't y cuando estás hablando de le agrega la n y la t nada más. O sea, do es nt y se pronuncia da. Y para el do va a ser lo mismo, se escribe do y se le agrega la nt, que significa no, por la negación corta. La forma de negar corta, que es por lo general como se usa, porque do not no vas a poner do doesn't, does not tampoco, entonces se utiliza doesn't que es la negación. Por ejemplo, a ver, ay, ¿dónde me quedé la lapicera? Ay, ya que perdí la lapicera. A ver, no, bueno, negación. En presente simple. Negación, letra de mierda. Por ejemplo, yo te voy a poner él no va a clase. Entonces pongo sí, porque estoy hablando de él. Doesn't, porque es forma de negación. Pero cuando estás hablando de él, go, sí, sí, sí.
Te doy este ejemplo porque es lo más fácil, ¿no? Después cuando sepas otras palabras, otras te pueden aparecer en diferentes situaciones. Entonces, he doesn't go to the school. Cuando no tenemos te estoy mostrando, la chica no. He doesn't go to school. Esa es la forma de negar. Fácil y sencillo. He doesn't. Es como casi como las preguntas, nada más que en las preguntas es otra forma, porque si las pones más en lugar, está todo mal. Y aparte tienes que poner la forma de preguntas antes. En cambio, la negación es poner sí, sí, la persona que está hablando, el duelo, lo que le corresponde a esa persona, y tu negación, por ejemplo, doesn't o don't, y después con lo que quieres poner de la oración, por ejemplo, he doesn't go to school, él no va al colegio, así, y por ejemplo, tú no estudias, you don't study, you don't study, así you don't study, pero puse el don't porque viene de do, entonces que como estás hablando de you, va el do, entonces en forma de negación es don't, ¿entendés? Fácil y sencilla la negación. Si me entendés algo, gracias por me preguntar. Y bueno, ahora vamos a ver algunas palabras que me parece que sepas. Igual creo que hay algunas, creo que las tienes que saber. Pero bueno, por ejemplo, te voy a dar. House es casa. Y el home, hogar. No es lo mismo, ¿sí? El home es hogar y casa es house. ¿Sí? Se escribe houses, pero con la H, es la casa. Home, se escribe home, se escribe hogar. ¿Ves? Uy, la puta madre. ¿Y esta versión de la persona? ¿Ves? Casa, hogar. A ver qué no, eso lo puedo hacer. Eh, Voy a dividirte después los verbos, todo eso, por lugar, por ejemplo, cocina, lo que como se dice cocina, las partes de la cocina, eh, después, por ejemplo, frutas, como se dicen las frutas, otros los colores y los animales, otros elementos comunes que usan las personas, para después que sepas bien dividirlo por categorías y, y después vemos. Por ahora, lo importante es que te acuerden de lo que vimos hoy, siento re opening, de lo que vimos hoy, que es el presente simple, en las preguntas y negación. Necesito que te acuerdes todo, así yo después la tarea, una vez que vos veas esta clase, por ejemplo, yo la próxima semana, eh, te deje algo como para que hagas, después me la lees y me decís lo que hiciste, o me lo escribís, ¿ok? Lo escribís y ahí vamos terminando. La idea es que lo entiendas, ¿sí? Pero primero, como tienes que acordarte los tiempos de preguntas, pero obvio, cuando estés haciendo la tarea, no importa si vos lees cómo, dónde, lo que tienes anotado, lo importante es que la armes bien, ¿sí? Como yo ya te dije, primero va la pregunta cómo, dónde, cuándo más, después va el do, el la, después ella o él o tú, después todo lo que resta de la oración, ¿sí? Acuérdate de eso, te lo dejo una vez más, así lo lees bien, lo tenés bien, ¿sí? Cuando, bueno, y claro, espero que puedas entender algo al menos, más o menos. Y si después no te acuerdas de algo, puedes volver a ver los videos, lo repetiste, lo que sea. Si lo llevas primero que te acuerdes de eso. Que es lo más simple, digamos, una de las cosas más simples con el inglés. Pero, como yo digo, lo importante es que primero sepas cómo se dicen las palabras. Si yo te pongo una oración y no sabes lo que significa, no te sabes responderme ni tampoco sabes responderme una pregunta. Pero, ahí va. ¿Qué es lo que hizo?
Después te voy a preguntar si te acuerdas de los puntos. Así que bueno, no sé, así esto, yo en la semana le voy a preguntar si te acuerdas de los puntos. Y ahí vos me decís cuándo, dónde, cómo se dice, al menos cómo se escribe. Y después vamos para darte la tarea para que vos hagas unas preguntas y me das cuenta bien. ¿Sí? Así que, bueno, pues, espero que te sirvan. Me siento re en inglés. Y bueno, la próxima va a ser mejor calidad de video porque no tengo realmente tanto. Y capaz que según mí me presta atención también por la distracción de los hermosos que me parece. Así que, bueno, espero que esta te sirva y que al menos aprendas algo y tal, pues sepas hablarme en inglés. Pero lo de a poco. Y lo importante es que aprendas a acordar de esto, que es presente simple, lo que se utiliza para hablar a las personas, o sea, esa, él, igualdad. Y bueno, eh, una vez que te sepas esto, más o menos te pueden ir preguntando. Y después te voy a dar para que vos hagas unas preguntas y también negaciones y vemos cómo digamos, diciendo, si no volviste a aprender, capaz que te hago otro video con el mismo tema para que lo vuelvas a utilizar. ¿Sí? Te amo y me encantó hacer esto. O sea, amo el inglés, no tengo problema en explicarte lo bien inglés y menos un poquito vos, aparte me divierte, esto me da cosa nueva para compartir con vos. Así que bueno, estoy contenta. Gracias por confiar en mí, por dejarme ser tu profesora de inglés gratis. Y bueno, espero que te guste y nada, que te puedas acordar para ir aprendiendo de a poco. Te amo, Muera, los amo, o sea, Anita Benito, Sabrinita también. Así que bueno, no cuídate y no comas tantas cosas que no tienes, no tiene nada que ver con el inglés, pero cuídate en serio. Y bueno, espero que te sirva o que te guste la idea esta de darte mis clases vía video. Te amo, Mora. Gracias por todo.